Bueno, ahora vamos a hablar con la congresista por Somos Perú, Felicica Tocto. Vamos a hablar sobre esta coyuntura pues, que está pasando. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias por atender nuestra llamada. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad que me brinda de dirigirme a la población. Congresista, a ver, el día de hoy, según lo que había aceptado el regulador de las telecomunicaciones, OCIPTEL, ya se podía cortar y efectivamente han cortado los servicios de telefonía, de internet, de cable, de quienes debían 3 recibos en plena emergencia. O sea, se ha incomunicado, olvídense de la televisión, se ha incomunicado a un sector de la población que no es precisamente el más vulnerable, porque ahí de repente no tienen ni celular o tienen un prepago, sino a los que tenían un celular, que trabajaban, han perdido el trabajo, no han podido producir, o son informales y no han podido pagar sus recibos. No es coherente, para comenzar, a mi parecer, de que si se continúa un estado de emergencia, se dejan de aplicar medidas de emergencia como los servicios básicos. ¿Cuál es su posición, por favor? Lo que pasa es que, miren, nos hemos dado cuenta a lo largo de esta situación de emergencia que las medidas se toman no en favor de los ciudadanos, sino no afectando los intereses de las grandes empresas. Es una medida lamentable en realidad. Hay muchos peruanos que necesitan comunicarse, sobre todo aquellos las personas varadas que aún existen en Lima. Por ejemplo, de la región Cajamarca, existen muchísimos ciudadanos de Cajamarca que aún no han podido regresar, que han perdido su trabajo y de alguna u otra manera se vienen comunicando mediante el teléfono con sus familiares para comunicarles su estado de salud o quizás la forma en cómo ellos vienen sobreviviendo. Y es muy lamentable que durante toda esta pandemia, todo el tiempo de la pandemia que llevamos viviendo, siempre las medidas se tratan de establecer no afectando a los grandes grupos de poder. Estamos en un país donde la justicia para las personas pobres y sobre todo para las personas con menos recursos no existe. Ahora, congresista, ¿por qué el Estado en todos estos casos, primero siempre dice el gobierno? Dice, bueno, es un tema de privados, porque efectivamente, pues el contrato de comunicaciones es un contrato entre privados, entre el que hace el contrato para tener un celular y tiene su línea. Entendemos, el que yo compre una medicina es oferta y demanda, el que compre un balón de oxígeno es oferta y demanda, pero si estamos en un estado de emergencia, ¿por qué el gobierno se pone de perfil en todas estas ocasiones? Sabemos que el gobierno va a tomar una medida, pero ¿por qué tenemos que llegar a este punto? ¿Por qué estamos con un gobierno sin reflejos? ¿Y qué es lo primero que hace cuando empieza a tener reflejos? El Congreso tiene la culpa y eso es obstruccionista. No tiene otra opción, creo, de echarnos la culpa o de buscar algún culpable. Lo que pasa es que el gobierno pues está fracasando en este sentido. La población está ya descontenta, el 80% o más de 80% de aprobación que tenía el gobierno, pues creo que solamente se la dan las encuestadoras, no la población. Y en función a ello, pues lo que busca es una salida rápida de buscar un culpable con la finalidad de tratar de subsanar de esa mala forma sus deficiencias que tiene este gobierno. Ahora, usted es integrante de la Comisión de Fiscalización. Hay un caso que se ha convertido en emblemático del gobierno, que es el caso del señor Swing. ¿Cómo va eso? ¿Están pidiendo facultades para la investigación? ¿Cuál es el proceso que se va a seguir y para cuándo podríamos tener resultados? Nosotros como Comisión de Fiscalización, quien habla es miembro de esta comisión, hemos aprobado una moción para solicitar las facultades el día de mañana en el Pleno con la finalidad de investigar estos contratos del señor Swing por un periodo de 45 días. Y lo que buscamos de alguna u otra manera no es en realidad como lo menciona y de alguna u otra forma lo ha venido mencionando el Ejecutivo, es que estamos buscando probablemente la sinrazón. Esto no es ninguna sinrazón. Esto es un hecho real y sobre todo que se tiene que esclarecer a la población. Hay muchos ciudadanos peruanos que ahorita ya no tienen en su mesa para compartir con su familia y estamos viendo pues los actos
lamentables que suceden al interior de Palacio, ¿no? Entonces, esto se tiene que investigar y se tiene que sancionar hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga, como se dice. El Perú tiene que iniciar a cambiar, el Perú tiene que marcar un precedente en adelante y sobre todo establecer sanciones de ahora en adelante drásticas. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley que condena con cadena perpetua los actos de corrupción durante las situaciones de emergencia. Aún no se ha podido debatir en el Pleno. Esperamos pues que en los próximos días se pueda hacer porque hay que marcar un precedente en el país para poder combatir la corrupción. Correcto. Bueno, tenemos 45 días en primera instancia para la investigación de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, ex consultor del Ministerio de Cultura. Ahora, hay más casos, el caso de la compra de alcohol, mascarillas en la policía, las compras de respiradores en el Ministerio de Salud, el avión Antonov que ha comprado la policía, todas estas investigaciones de Contraloría. ¿Cómo está la agenda de la Comisión de Fiscalización? Se nos han ido estos meses, han sido bastante complicados también, pero ¿cuál es la agenda? ¿Qué se está priorizando en ese momento? Y lo que pasa es que hemos priorizado citar a los gobernadores regionales, sobre todo en los lugares donde la incidencia o el contagio ha sido mucho más elevado que en otras regiones. Se ha invitado a los gobernadores regionales para que nos expliquen las medidas que se ha tomado y sobre todo el avance en ejecución presupuestal en cada una de sus regiones. También hemos citado pues a la ministra del MIDIS, hemos citado también al ministro de Salud, justamente por este tema de las pruebas en las clínicas privadas, es que se ha citado para la próxima semana también al ministro de Salud para que nos dé las explicaciones correspondientes, ¿no? Estamos en una situación donde se necesita la cooperación y cobrarle pues por una prueba que lo hace un laboratorio del Estado a la población. Esto pues es muy lamentable. Tenemos que sancionar y sobre todo tenemos que hacer las investigaciones correspondientes y dar los resultados a la entidad competente para que pueda iniciar el proceso que se requiere. Correcto, congresista. Bueno, les deseamos mucho éxito. Tienen un trabajo arduo. Queda un año todavía de este Parlamento y bueno, esperemos que se puedan encontrar las responsabilidades políticas, que es el rol del Parlamento, de ejercer un control político sobre el gobierno, así le sea incómodo. Es el juego de la democracia. Tenemos el compromiso, nosotros desde que asumimos este cargo tenemos la responsabilidad y sobre todo el compromiso con la población de dar resultados y sobre todo pues de ejercer las funciones para las cuales nos han elegido y una de ellas es la fiscalizadora que no vamos a pasar por alto y también la de representación que siempre hacemos hincapié, sobre todo para nuestra región Cajamarca. Nuestro compromiso está, estoy segura que la mayoría de los congresistas, por no decir casi todos, están en la misma línea de poder sentar un nuevo Congreso y cambiarle la cara al Congreso que muchos años ha tenido algunas deficiencias y sobre todo no ha tenido mucho consenso y vemos que este Congreso sí se pone a dialogar con la finalidad de beneficiar a la población. Correcto, muchísimas gracias y un abrazo para todos los ciudadanos de su región. Muy buenas noches. Ha sido la congresista Felicita Tocto de Somos Perú por la región Cajamarca, quien ha estado con nosotros.